Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Soy Ricardo Corredor, el director ejecutivo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y bueno, primero que todo quisiera agradecer la invitación de ATI a participar de este evento y a los organizadores por la invitación. Ya pues presentaron a nuestros tres panelistas. La idea es conversar un rato sobre libertad de expresión y periodismo, un tema que creo que es de interés de todos aquí y que tiene mucha punta de dónde trabajar. Entonces, creo que la hora que tenemos no nos va a dar para poder hablar de todo lo que podríamos, así que yo propondré primero haré algunas preguntas y luego pues ustedes tendrán la oportunidad también de hacer otras y comentar. En fin, la idea es que sea una conversación agradable sobre un tema que tiene muchas complejidades. Lo primero que yo quisiera decir, un poco para abrir, es compartir la experiencia que yo tuve. Fui invitado por la UNESCO para contribuir con el informe que salió este año de tendencias mundiales sobre el tema de libertad de expresión y acceso a la información. Y ahí yo contribuí con el capítulo de América Latina, específicamente con el tema de libertad de expresión, pero lo que fue interesante es la confrontación de uno como latinoamericano con lo que está pasando en los otros continentes. Entonces, allí es el estudio que se puede bajar de la página de UNESCO, pues tenía un capítulo dedicado al tema Europa, un capítulo dedicado al norte de África, un capítulo dedicado a Asia, a Europa Oriental, en fin. Y lo que me llamó a mí la atención, de todas maneras, es que en el contexto global, cuando uno mira América Latina, uno ve que América Latina no está tan grave como nosotros mismos queremos ver que está. Cuando uno mira grandes indicadores regionales y los compara con lo que está pasando, sobre todo, por supuesto, con África, con el suroccidente asiático, suroriente asiático, pues ve que hay una situación mucho más compleja. Pero de cualquier manera, claro, y cuando uno se encuentra en estos foros internacionales y empieza a hablar de la situación y uno ve cómo es de complicado lo que está pasando en el norte de África, por ejemplo, o Medio Oriente, y ellos ven los indicadores de América Latina, pues pareciera que la situación está bien, pero los que estamos acá sabemos que detrás de esos indicadores, que aparentemente son mejores, hay una situación supremamente compleja y que tiene muchos matices. Entonces, lo primero es que a nivel regional es difícil hablar de lo regional de manera homogénea. Claramente en América Latina hay dos tendencias diferentes y uno puede más o menos identificar que Venezuela, Ecuador, Argentina, digamos, van por un lado. Hay otros países que tienen una línea, si ustedes lo quieren llamar, más liberal. En fin, no hay una homogeneidad. Está por supuesto el caso de Cuba, que es claramente una excepción, pero de manera general sí uno puede decir que en América Latina existe el derecho a la libertad de expresión, con matices por países y también con matices de lo que pasa en cada país en las regiones. Es muy diferente lo que pasa en las capitales, generalmente, a lo que sucede en las ciudades, en las regiones. Entonces, pero detrás de esa aparente situación positiva, sí se esconden muchísimas situaciones muy complejas y que creo que serán algunos de los temas que discutiremos aquí, en el caso colombiano, porque tenemos a Pedro y Ana Cristina, y en el caso brasilero, porque tenemos a Jorge. Entonces, quizás se me ocurre que podríamos arrancar con Pedro, que trabaja en la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, quizás dando, Pedro, de manera lo más breve posible, porque yo sé que el tema podría dar para 4 horas de conversación, sobre cómo estás viendo tú la situación de libertad de expresión en general en Colombia. Y, digamos, en el caso colombiano hay una clara disminución, por ejemplo, en el tema de los homicidios a periodistas, de asesinatos de periodistas, pero creo que la situación de libertad de expresión no se puede solo medir por eso. No sé si podría hacer alguna reflexión con relación a lo que está pasando, con relación a homicidios, acosos, amenazas, y cómo está la situación general, global en general, y luego podemos ir a casos más particulares. Bueno, muchas gracias, Ricardo, también a los organizadores de este evento. Y bueno, siendo muy breve,
decir que la agenda en Colombia ha estado históricamente marcada por violencia contra periodistas. Esta violencia ha disminuido en términos, digamos, de los ataques letales como homicidios, pero se mantiene una media de entre 120 y 160 amenazas por año contra periodistas, entre otro tipo de agresiones. Estas en los últimos años ocurren más en regiones apartadas que en grandes capitales, pero la violencia sigue siendo una constante de las restricciones a la libertad de prensa. Y aparejaba la violencia también como la falta de justicia en esos ataques. Lo que siempre hemos planteado es que cuando no hay justicia para el que asesina a un periodista, pues hay un mensaje de permisividad y de tolerancia que esas agresiones se pueden perpetrar, y pues eso genera una cadena, digamos, de continuidad de la violencia. Pero libertad de prensa es más que eso, y de hecho en Colombia existen otros tantos problemas que tienen el mismo, digamos, llevan a la misma consecuencia de censura. Yo me referiré solo a tres, digamos, que creo que son como los más importantes. Uno de los que más nos preocupan en la Fundación para la Libertad de Prensa es ese traslado de lo que es un debate público a un debate judicial. Nosotros lo hemos denominado acoso judicial, y esto, digamos, se configura cuando algún columnista es crítico frente a un gobernante, y este gobernante, antes de responder públicamente, hacer sus descargos, desmentir parte de lo dicho, lo que hace es hacer denuncias por injuria y calumnia plantea tutelas, y lo que, digamos, la consecuencia es que se traslada las reglas de un debate público y abierto a las reglas, digamos, de unos espacios procesales, con la dificultad de que no todos los jueces manejan estándares de libertad de expresión, y es un terreno en el cual los periodistas, digamos, van digamos, con menos garantías para que sus derechos se garanticen. Digamos, no todo es malo en Colombia frente a libertad de expresión. Yo también quiero hablar de las cosas buenas. Un componente importante para que los periodistas puedan hacer su trabajo es el acceso a la información pública, y actualmente Colombia está estrenando, cuando digo estrenando es que se estrenó el viernes de la semana pasada, una ley estatutaria de transparencia de acceso a la información, que además es una de las leyes más vanguardistas en la región, que no solo obliga a todas las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, organismos descentralizados, organismos de control a entregar información, sino también a aquellos privados que ejercen funciones públicas, bien sea vía contratación, notarías, y aspiramos a que esta sea una herramienta de uso, digamos, para los insumos de una buena reportería y una buena investigación periodística. Colombia está algo a la vanguardia en este sentido, y aspiramos a que esto sea digamos, de buen uso para los periodistas. Y yo plantearía un tercer escenario, que si se quiere es un escenario emergente, pero no por ello menos importante, y es todo lo que implica Internet para la libertad de expresión. Tal vez con el resto de plataformas a través de las cuales se hacía periodismo no era tan disidente, pero el carácter, digamos, el potencial transformador de la libertad de expresión en Internet es impresionante, y eso también no solo genera oportunidades, sino también retos y desafíos. Preguntas como regulaciones alrededor de Internet, preguntas como casos judiciales que se están empezando a resolver de libertad de expresión en Internet, preguntas como los límites de la libertad de expresión en Internet, son debates que están, digamos, en una etapa muy embrionaria en Colombia, pero que al mismo tiempo nos vemos abocados a tener, entre otras cosas porque, por ejemplo, hay compromisos internacionales de Colombia con respecto al TLC, que parece un asunto netamente comercial, el Tratado de Comercio con Estados Unidos, pero que incluye componentes, por ejemplo, de copyright y de derechos de autor, bajo los cuales, por ejemplo, se podrían bloquear contenidos de Internet que son de uso periodístico. Entonces, todo este entramado de la tecnología, de la regulación de libertad de Internet y libertad de expresión, creo que es un tema al cual hay que ponerle mucho cuidado y mucho ojo. Muy bien, no sé si quería pedirle a Jorge que hablara desde el punto de vista de las televisiones públicas, porque yo creo que el tema de libertad de expresión tiene diferentes aristas, pero una arista tiene que ver con el tema de las televisiones y los medios públicos en América Latina, y ahí también hay diferentes experiencias. Desde el caso tuyo de Brasil, o no sé si quisieras comentar también de otros casos, ¿cómo estás viendo tú los desafíos que hay en términos de libertad de expresión? En Colombia ha habido varios casos
que han sido de debate. Yo conozco de otros en otros países en donde los medios públicos se mueven, muchas veces son más gubernamentales que públicos y existen ciertos tipos de presiones, en fin, hay allí una serie de fronteras complejas de manejar. No sé si quisieras comentar un poco desde la experiencia de ustedes y de Brasil en general. Yo creo que solo se puede entender la libertad de expresión en las televisiones públicas si comprendemos la libertad de expresión en las televisiones estatales y en las televisiones comerciales. Para mí no interesa mucho una libertad que sea la libertad del dueño de la televisión, por ejemplo. En las televisiones privadas hay toda una libertad, como las televisiones privadas venden las noticias. El noticiero es un producto, no es un servicio. Entonces, lo que piden es libertad para hacer el programa que entiendan. Entonces, una televisión privada puede dar 60% del noticiero nocturno con noticias policiales, con crímenes, con escándalos, con todo eso. Ese es un problema. Entonces, tienen la libertad de divulgar el espectáculo de la noticia. Es siempre una noticia que venda audiencia. Después, la libertad presupone el acceso de unos a esa televisión libre. ¿Y quién tiene acceso a utilizar esa libertad? Solo el dueño de la televisión, porque no hay acceso de uno que quiera, de la sociedad, a esa libertad. Las televisiones estatales, hay países que tienen televisiones de Estado, televisiones públicas y televisiones comerciales o privadas. En los países que tienen televisiones estatales, las televisiones estatales tienen la libertad, el derecho y la obligación de dar un noticiero sobre los actos y las acciones del gobierno. Es legítimo que lo hagan, porque la función de una televisión de gobierno es prestar cuentas al pueblo de todo lo que hace. Entonces, la libertad es una libertad diversa de la televisión comercial, puesto que es una libertad de deber de dar una información correcta para el público. Si utiliza esa libertad solo para hacer propaganda de un gobierno bueno o malo, yo creo que hay una deturpación del uso de la libertad. Y por fin, las televisiones públicas. La televisión pública es la que tiene más posibilidad de utilizar la libertad. ¿Por qué no quieres hacer el espectáculo de la noticia, pero la comprensión de los acontecimientos? La comprensión de los acontecimientos es fundamental para que el telespectador entienda lo que pasa en su vida o lo que pasa en la vida de su país. Entonces, es fundamental que la televisión pública no sea presionada por los intereses del mercado, ni tampoco presionada por los intereses del gobierno, que en general paga la cuenta también de la televisión pública. Entonces es una situación interesante.
El gobierno paga y no manda, porque quien manda es el interés público. Quien manda es una representación de la sociedad. Esas televisiones deben tener consejos representativos de la sociedad exactamente para poder utilizar la libertad en favor del público. Yo creo que nosotros logramos conquistar mucho esa libertad en Brasil. Las televisiones públicas hoy en Brasil están de una cierta forma libres para hacer un noticiero relativamente independiente. ¿Y qué mecanismos se han implantado para garantizar esa independencia? Porque en el caso de otros países, la televisión pública termina convirtiéndose en la televisión gubernamental, digamos, que porque finalmente termina siendo cooptada por el gobierno. ¿Qué mecanismos han tomado, por ejemplo, ustedes en el caso de TV Cultura específicamente para evitar eso? Tres mecanismos. Un mecanismo es una sabia constitución del país que definió la existencia de la televisión de Estado, de la televisión pública y de la televisión comercial. Esa definición constitucional ayuda mucho a entender exactamente las funciones de las tres televisiones existentes. Después, la televisión pública tiene un consejo muy representativo de diversas camadas de la sociedad, de todas las naturalezas, las universidades, mismo el gobierno, mismo asociaciones de clase y personalidades de la vida pública. En mi televisión nosotros tenemos 40 representantes de la sociedad que tienen un poder de decisión dentro de la estructura de la televisión. El último instrumento es la participación del telespectador, del pueblo, de una forma crítica en la producción de la sociedad. Nosotros, nuestro juez no es la audiencia. La audiencia es el juez de televisiones que venden la noticia como un producto. Nosotros no. La reacción es la reacción de la sociedad manifestada de diversas formas. Ok. Quería ahora pedirle a Ana Cristina, bueno, Ana Cristina ha sido periodista, trabajó con la televisión española, fue gerente de Teleantioquia, ahora trabaja como gerente de comunicaciones corporativas de EPM, y quería pedirte que de pronto tocaras estos mismos temas, pero de pronto poniendo el toque regional, digamos, de lo que significa, bueno, claro que EPM no es solo una empresa regional hoy en día, pero de pronto desde la perspectiva regional, ¿cuál es tu percepción de estos temas que estamos discutiendo aquí? Bueno, voy a tratar de responder a tu pregunta. A ver, a mí hay una definición de la UNESCO que me gusta mucho y que es muy simple y que dice: la libertad de expresión contribuye a 3 Ds, contribuye al desarrollo, contribuye al diálogo y por tanto contribuye a la democracia. Si no hay libertad de expresión, una de esas 3 cosas no se da y por tanto no se da la democracia. Entonces, digamos que ese principio lo tenemos todos claro. Cuando uno está del lado del periodismo, entiende lo potente y lo positivas que pueden ser, por ejemplo, hoy la actuación en las redes sociales. Y uno por eso se da cuenta que hoy los gobiernos ilegítimos o ilegales, que hay de los dos, se dedican a bloquear al máximo todas las posibilidades tecnológicas que le permiten a cualquier ciudadano, fundamentalmente a cualquier estudiante, que son los más hábiles en ese manejo, transmitir lo que está pasando en una manifestación. De hecho, por eso en Venezuela, en Turquía, en Ucrania, se han empezado a bloquear ciertas apps que permiten, como Celo, que permite usar el celular como un walkie-talkie y que permite organizar una manifestación en segundos. Entonces,
toda esa posibilidad que abren las redes y que las abren a cualquier nivel, se convierten en una herramienta o muy inspiradora, como en los casos que acabo de mencionar, o totalmente demoledora. Y ahora contesto tu pregunta. ¿Por qué? Porque el tema, sobre todo de las redes, no tanto Internet, porque yo en Internet puedo reflexionar, yo en Internet puedo analizar, yo puedo concluir, pero en las redes no. Las redes son un lenguaje fragmentado, es como un lenguaje de francotiradores. Yo disparo 2 veces a ver a cuántos me siguen o a cuántos asusto, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que eso abre toda una reflexión sobre la enorme capacidad que tiene la tecnología de contribuir a ese mismo desarrollo, a ese mismo diálogo, pero también eso se convierte en un medio anónimo, porque sobre todo en las redes, detrás de un hashtag puede haber cualquier tipo de intereses. Yo ahora, desde la comunicación corporativa, he conocido un poquito más del tema y me voy a jubilar y me voy a dedicar a estudiar el tema porque me parece apasionante y tiene tal capacidad de manipulación que uno por lo menos tiene que tener las alertas puestas. Respecto a lo que tú me preguntabas de la libertad de expresión a nivel regional, yo diría que a nivel de las televisiones públicas es curioso cómo, no en todos los países, porque en Chile la televisión pública es el primer canal en audiencia, la televisión nacional chilena, pero nosotros vivimos toda una discusión porque en Teleantioquia hace X años nos atrevimos a abrir el primer noticiero en un canal público, que era del canal y no de un grupo privado. Aquí los noticieros se dan en concesión a grupos privados y yo creo que la fórmula ideal es que en un mismo canal haya un noticiero público y uno privado, como hoy lo tiene Teleantioquia. Y se discutía efectivamente que eso iba a ser gubernamentalizado y que no iba a contribuir al diálogo y que no iba a contribuir a la verdad. Yo estoy en absoluto desacuerdo porque todos los que aquí somos periodistas sabemos perfectamente que tú puedes faltar a la verdad una vez o 2 veces, pero a la tercera nadie te cree. Entonces, tú no tienes credibilidad si no sigues las normas elementales de la ética periodística. Entonces, yo creo que la televisión pública tiene un papel todavía demasiado importante que jugar en cualquiera de las de los formatos, que puedan sostener una labor informativa o una labor periodística. Es más, porque deberían ser los primeros interesados en abrir un diálogo de diversidad. Y eso, en este país, es muy importante que no lo perdamos de vista porque en el capítulo que se abre de la reconciliación, los medios van a tener un papel demasiado importante y eso vale la pena que lo tengamos en cuenta. Quería preguntarte con respecto a, yo sé que ustedes en EPM apoyan mucho el trabajo de los medios comunitarios y me parece que también puede ser un buen momento para hablar de los medios comunitarios que también tienen una naturaleza especial, digamos, públicos, en fin, pero ¿qué has visto ustedes o qué han visto ustedes desde EPM en el apoyo a los medios comunitarios, principalmente de Antioquia? ¿Cómo se ve allí el tema de libertad de expresión? ¿Cómo eso se vuelve realmente una alternativa o no? ¿Cómo logran mantener la independencia? ¿Qué reflexiones tienen sobre eso? La proliferación de medios comunitarios en Antioquia no es gratuita. Esta es una región que ha sido el microcosmos de la guerra en este país. Aquí tenemos de todo, no nos ha faltado nada, pero al mismo tiempo ha sido una región que ha tenido que ir superando etapas de enfrentamiento y por tanto ha entrado en el ejercicio de la participación ciudadana con mucha más fuerza que en otras regiones de Colombia.
al tener regiones en Antioquia totalmente desinstitucionalizadas, como lo fue Urabá en un momento, como lo son los municipios alrededor de Ituango, entonces el fortalecer los medios comunitarios a lo que le apunta es a fortalecer la institucionalidad, es a tratar de llenar un poco la ausencia de Estado que ha habido en muchos de esos municipios, y cuanto mejor o más contribuyamos a formar periodistas rigurosos, serios, veraces e interesados sobre todo por el bien común de su comunidad, pues estaremos ganando todos. Y fuera de eso, son unos aliados muy importantes porque son los medios que le hablan al oído a los ciudadanos de esas comunidades. Son a los que les creen, son los que consiguen convencer. Entonces, si tú no estás cerca de ellos, es muy difícil realmente conseguir ese fortalecimiento. Quería preguntarle a Pedro sobre el tema de los medios comunitarios en Colombia y el seguimiento que ustedes hacen en los casos de la FLIP. ¿Qué tantos medios comunitarios son, digamos, afectados o son amenazados? Y en los medios comunitarios pues hay esta particularidad de que en los medios comunitarios trabaja mucha gente que no solo trabaja en el medio, que no es periodista de tiempo completo, que tiene otro trabajo, en fin, eso genera una serie de complejidades. ¿Qué han visto ustedes con relación a eso en Colombia en general, con respecto a los medios comunitarios específicamente? Bueno, los medios comunitarios en Colombia tienen digamos, una condición jurídica distinta a la de los medios comerciales y distinta a la de los medios públicos, y de cierta manera hacen mucho más que periodismo, digamos. Es la expresión de un grupo juvenil en muchos lugares, es la expresión de iglesias y de distintos cultos o credos, es la expresión de juntas de acción comunal, donde se hace una difusión de lo público. Yo veo que hay varios problemas. El primero es precisamente la falta de institucionalidad los deja en una situación de vulnerabilidad dependiendo de la región. Si uno mira, los últimos 3 asesinatos de periodistas son de medios comunitarios, ¿sí? Y uno va a ver los municipios y son municipios donde esa institucionalidad es débil y donde precisamente el efecto, o sea, cuando hay medios comunitarios no suele haber muchos que hablen de lo mismo en esa región, es lo que quiero decir. Entonces el efecto censurador o el efecto de silenciamiento es mucho más fuerte cuando hay violencia contra ellos. Hay otra dificultad y es, creo que el Estado colombiano ha sido lo suficientemente pedagógico con las personas que tienen medios comunitarios, y son medios que quedan fácilmente en un limbo de ilegalidad. Es decir, se les brinda una licencia para su funcionamiento, pero no hacen los trámites administrativos de renovación y quedan fácilmente en una situación de desprotección jurídica con las correspondientes multas o retiro de las licencias, ¿sí? Y lo tercero que quisiera resaltar es que precisamente a propósito del proceso de paz en La Habana, uno de los propósitos que se acordó era el fortalecimiento de medios comunitarios, con lo cual es también una oportunidad para revisar cuál es esa arquitectura institucional, dónde están presentes y dónde habría que fortalecerlos, porque yo creo que Antioquia, por ejemplo, es una región que tiene un tejido comunicativo, a pesar de todas las dificultades, pero es un tejido comunicativo fuerte, en lo público, en lo privado y en lo comunitario, pero existen otras regiones del país donde, digamos, la comunicación está fielmente militarizada, es decir, hay más emisoras de las FARC y del Ejército que procesos comunitarios o procesos de comunicación pública o privada. Hoy me daba el dato, Pedro, yo no sabía que hay 80 emisoras del Ejército, ¿no?, en Colombia. Yo no tenía ese dato así tan presente. ¿Ah? Más las de la policía, claro. Quisiera que pasáramos a un tema del que ya habló Ana Cristina, y que creo que pues hoy en día, en los desafíos que tiene la comunicación, pues el tema de las redes sociales y de las nuevas plataformas digitales, el teléfono celular, en fin, esto genera toda una serie de preguntas, de desafíos, de problemas y de oportunidades, por supuesto. Entonces, creo que aquí hay mucho tema del que debatir, y no sé si Jorge se quisiera animar desde la perspectiva del trabajo que ustedes hacen en Intercultura, cómo han integrado, cómo han abrazado todo el tema Internet, la integración de televisión con las redes sociales, y en qué medida eso les ha traído
cosas interesantes que hayan hecho y al mismo tiempo problemas y dificultades. Yo sé que en general en este momento para todo el periodismo las redes sociales, las nuevas plataformas son una gran oportunidad, pero también al mismo tiempo tienen una serie de preguntas y una serie de interrogantes y nadie tiene en este momento la fórmula de cómo va a ser el modelo de sostenibilidad, de cómo es que eso va a garantizar una sostenibilidad financiera para que pueda justamente ejercerse un periodismo independiente. En ese contexto de preguntas y de transformaciones, ¿cómo lo han trabajado ustedes y cuál es la reflexión que haces tú, en particular desde el caso brasilero? En verdad, las redes sociales cambiaron todo el destino de la libertad. La libertad producida por la red social es completamente diversa de la libertad producida de cima para abajo. Nosotros mismos teniendo un espíritu público formidable. Por ejemplo, la televisión de Colombia, la televisión de México, la televisión de Argentina, mismo cuando son gubernamentales, tienen un espíritu de libertad como si hubiera una ley libertaria. Pero la gran libertad no está en esa que viene de un centro emisor. Ahora la libertad viene del propio telespectador. El centro emisor mudó de posición. Y nosotros que tenemos que entender la libertad del telespectador, eso cambia todo. Cambia la naturaleza del contenido, la naturaleza política de la manifestación. Y nosotros comenzamos a comprender, a entender el pueblo, el telespectador de una u otra manera. Para la televisión comercial, digamos, el telespectador era un comprador nato. Para nosotros era un telespectador que nosotros queríamos transformar en ciudadanos. Ahora es el propio ciudadano que se manifiesta y que dice con una simplicidad absoluta: yo soy el sujeto del noticiero, no soy más el objeto. Entonces eso cambió todo. ¿Y para bien, piensas tú? ¿Piensas que eso ha sido, en el término de lo que ustedes hacen, por ejemplo, crees que eso ha sido beneficioso y cómo ha sido beneficioso? Claro que eso es una revolución cuyas consecuencias no tenemos ahí en la dimensión. Mas yo estoy cierto que la libertad está mucho más próxima de las personas que de las instituciones emisoras. Pero además, solo para agregar que estoy totalmente de acuerdo, eso lo que genera es un reto gigantesco que todavía no sabemos muy bien cómo vamos a afrontar, porque el mundo está aprendiendo a afrontarlo. Pero además, fíjese lo que eso va a significar en la medición de las audiencias. Es que yo en redes sociales puedo saber en tiempo real a ese señor cuántos le creyeron, cuántos dijeron que le gusta o cuánto. En televisión todavía no puedes hacer eso. Tienes que esperar horas o esperar días. Entonces, son retos por muchos lados. ¿Qué tantos desafíos en términos de libertad de expresión traen, en el caso colombiano, el tema de redes sociales? ¿Cuántos, por ejemplo, asuntos con los que ustedes manejan en la FLIP tienen que ver con esto, con problemas de situaciones que se presentaron porque alguien dijo algo en un Twitter o en Facebook? ¿En qué medida eso ha crecido o no ha crecido en los casos de la FLIP? ¿Y qué piensan en términos, digamos, ustedes de cómo manejarlo? Si el tema de la reglamentación debería ser una salida, no sé, el caso de Brasil, tienen en su marco, el marco civil de Internet, que fue un debate muy interesante. ¿Qué reflexiones han hecho ustedes con relación a este tema? Pues yo creo que esto es algo que ha impactado al periodismo y también ha impactado la defensa de la libertad de prensa. Yo pongo un ejemplo y es cuando en el año 2003 entraron a la casa de Nacho Gómez, periodista,
y le sacaron los papeles de sus investigaciones. Él, cuando volvió a su casa, entendió que lo estaban agrediendo. En entornos digitales eso puede estar ocurriendo 24 horas del día, puede haber una suerte de espionaje y de privacidad, pero el mismo periodista no sabe y no tiene ningún rastro de que eso esté ocurriendo. Es decir, cuando a principios de este año se supo que habían interceptado a periodistas que estaban hablando con negociadores de La Habana, eso generó un reto de, bueno, ¿cómo se corrobora cuántos son, qué medidas hay que tomar? Entonces ahí hay una dificultad muy fuerte sobre la protección de periodistas. Los periodistas tienen la reserva de la fuente, por ejemplo, y muchos periodistas no son conscientes de la vulnerabilidad de la información que tienen en sus teléfonos, de la cantidad de... Sí, es decir, hay una vulnerabilidad muy fuerte y hay que potenciar la capacidad de los periodistas para que tengan mucho autocuidado de la información que ahora circula mucho por plataformas digitales. Otros dos temas. El primero es, nunca nadie pensó ir a una hemeroteca, coger un periódico viejo y arrancar una hoja. Pero hoy en día sí se habla del derecho al olvido. ¿Sí? ¿Cómo, digamos, Internet está planteando un debate de, hay discursos que fueron vigentes y pertinentes en el pasado, pero que hoy no lo son tanto? Me molesta una publicación que hace un tiempo hablaba de mí y hoy en día no la quiero seguir teniendo, a pesar de que una hemeroteca pueda tener esa información. Son debates interesantísimos que, digamos, aún se están resolviendo en Colombia. Y por último, decir que la libertad de expresión es un derecho anterior al Internet y por lo tanto, más que tener creatividad sobre cómo resolver los nuevos problemas de Internet, el reto grande está en cómo garantizamos esa misma libertad que era anterior al Internet a esta nueva plataforma. Y coincido plenamente con lo que se decía ahorita y me parece afortunado que la agenda de libertad de expresión estaba muy concentrada en el emisor del mensaje, pero el derecho a la libertad de expresión también tiene esa dimensión colectiva que son las audiencias, y hoy en día las audiencias están en el centro de la protección. Por eso debe ser tan delicado el trabajo del Internet y la garantía de este derecho allí. ¿Y qué posición tienen ustedes con respecto al tema de regulación? Y primero sobre el tema de Internet, pero luego quiero que hablemos del tema de las leyes de medios y eso de manera más amplia, pero específicamente frente al caso de Internet, por ejemplo, ¿ustedes serían partidarios de que ese tema se regulara, que hubiera alguna discusión, pues, no es en tan un simple, debate abierto y plural y lo más democrático no es tan posible? simple como eso, porque incluso a nivel internacional, justo la semana pasada terminó el foro de gobernanza de Internet en Turquía y la palabra que se utiliza es gobernanza, no gobierno de Internet, precisamente porque los actores son distintos. Poco puede hacer el Estado colombiano cuando quiera regular Internet si el servidor que conecta a Colombia es un tubo transoceánico que entra por Barranquilla y va allá a Miami. ¿Sí? Lo que suceda con esos cables desde el mar territorial colombiano en adelante es algo sobre lo cual, por más que se regule, no se va a poder controlar la información. ¿Sí? Entonces, digamos, las capacidades son limitadas. Existe un rol en Internet de lo que llamamos los intermediarios, o estas personas que facilitan nuestro intercambio de información con el Internet, por ejemplo Google, ¿sí? Y ellos se rigen también por una suerte de disposiciones que van más allá de lo que puede hacer el Estado colombiano regulando o mediante decisiones judiciales. Hay un poco lo que nosotros hemos planteado es, existe el derecho a la libertad de expresión, existen los derechos humanos, eso es un consenso, digamos, relativamente sólido en el mundo, apliquemos los derechos humanos en Internet. Es decir, lo que no es permitido o no es deseable es, por ejemplo, que ustedes se acuerdan del video de la iglesia esta de Jesucristo Internacional, de María Luisa Piraquive, que hablaba de que las personas con discapacidad no podían subir al púlpito. Pues este fue un video de alto interés público en un momento electoral en Colombia que fue subido a YouTube. ¿Sí? La iglesia denunció este video y el video fue bloqueado. Entonces, pero tienes que explicar un poco porque hay gente que no es colombiana aquí, no tiene todo el contexto. Bueno, en las elecciones parlamentarias de este año, un partido político, digamos, de corte religioso, se publicó un video de este partido en el cual se decía que las personas con discapacidad no podían predicar. ¿Sí? Esto, digamos, previo a elecciones es un asunto de gran interés público y se le dieron muchas críticas de discriminación. Pero el punto que tiene que ver con Internet es que el video fue bloqueado con base en una normatividad de Estados Unidos y fue bloqueado de los periódicos y de las ediciones web de los periódicos en Colombia.
Entonces ahí se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión sobre un asunto de interés público, dándole prevalencia, digamos, a un derecho de autor, y estos son los problemas que nos genera Internet, es lo que quiero decir. Ok. Y pasando del tema de regulación de Internet a regulación en general, el tema de las leyes de medios es un tema en América Latina que está en el centro de muchos debates. Ha habido varios países que han sacado leyes nuevas de medios, algunas han sido mejor evaluadas que otras, en otros casos estas leyes que buscaban o tenían un espíritu de democratización se han vuelto una oportunidad para que los gobiernos ejerzan ciertas presiones, en fin, creo que ahí hay un tema que es álgido. En el caso brasilero, ese debate no prosperó, se quiso poner, no se sacó, entonces me gustaría un poco tus reflexiones desde el caso tuyo brasilero, luego con Ana Cristina, y luego sí me gustaría que ustedes también comentaran y preguntaran sobre estos y otros temas. Primero hay una tentativa de una ley general para regulamentación de la comunicación. Eso no prosperó y puede ser que no va a prosperar porque esas leyes son siempre muy restrictivas de la libertad. Después hay la ley de la regulamentación del Internet. Y yo tengo pena de los juristas y de los diputados que intentan hacer regulamentaciones de Internet. En Brasil, ellos acabaron de hacer una. Pero, ¿cómo? Si cada hombre o si cada estudiante, como vimos esta mañana aquí, puede hacer su propia televisión, imaginar que se pueda hacer una regulamentación de los contenidos es imposible. La única cosa que se puede hacer es una regulamentación jurídico-económica del sector, para que no se hagan trusts, para que no se hagan presiones contra los medios. Pero una regulamentación de divulgación, de transmisión, de participación, eso es por el momento muy difícil de ser hecho. Sí, yo también pienso que es casi que ridículo intentar reglamentar lo que se puede o no se puede hacer en Internet. Yo creo que ese esfuerzo hay que gastarlo en formar ciudadanos críticos, participativos, y es lo mismo cuando intentas hacer una ley de prensa, generalmente es sospechosísimo. Mira las cosas que ha intentado reglamentar Venezuela, que hasta las 8 de la noche usted solo dé buenas noticias y no hable de conflictos. Pues eso es como tapar el sol con el dedo, no tiene sentido. Yo creo que no, yo creo que reglamentar internacionalmente Internet es muy difícil, estoy de acuerdo contigo, ahí están los derechos fundamentales que hay que respetar y las leyes los tienen que hacer respetar. O lo que tienen los norteamericanos, que a mí me parece muy admirable, que es una constitución que es la que regula, digamos, los principios de la convivencia en esa sociedad. Entonces, cuanto más reglamentes todo, este país es el ejemplo perfecto, más leyes hay para saltarse, ¿cierto? Entonces, yo no creo que sea posible reglamentarlo jurídicamente, no puede haber unas normas, unos protocolos, pero me parece imposible. Muy bien. ¿Quieres hablar? Bueno, de todas maneras, pues, quien quiera comentar y hacer preguntas, ¿quieres decir algo más? Un poco sobre el tema que planteaba Ricardo al principio, y es las agendas de regulación más allá de Internet, ¿sí? Yo creo que en América Latina, por lo menos, existen dos agendas de libertad de expresión, ¿sí? Una históricamente liberal, que no porque sea liberal no tiene sus bemoles. Yo creo que el bemol es concentración y el bemol es la generación de oligopolios de información, sobre todo en los medios de comunicación privados. Y
precisamente por esos bemoles ha hecho un poco de carrera lo que llaman, entre comillas, una agenda democratizante, que es, digamos, un poco el bastión bajo el cual regulaciones como la de Ecuador, Venezuela o Argentina han empezado a intervenir en libertad de expresión. Con el bemol más complicado probablemente, y es la intervención en contenidos o generar organismos del Estado que están facultados para determinar, para castigar contenidos. En Ecuador yo creo que es el ejemplo más crítico en este momento en cuanto a regulaciones, porque allí existe, digamos, un Consejo de Regulación de Comunicaciones con facultad de sancionar incluso caricaturas, que, digamos, es como digamos, ¿cuál es el criterio para decir esta es una caricatura que sirve a esta democracia y esta es una caricatura que no es útil en esta democracia? Digamos, creo que, y hay otra dificultad, y es cuál es el freno y el contrapeso que tiene eso dentro del Estado, sobre todo cuando depende del Poder Ejecutivo. Es decir, uno en gracia de discusión podría pensar, bueno, que haya una suerte de organismo, pero que este tenga unos balances y unos contrapesos internos, pero cuando eso ni siquiera existe, pues es mucho más sospechosa la restricción a la libertad de expresión. Muy bien, aquí me llegó una primera pregunta, dice que es para ti, pero creo que cualquiera puede opinar, y es, ¿por qué bajo el lema de libertad de expresión algunos periodistas del país se han convertido en juzgadores? ¿No le parece que el respeto, la objetividad y el verdadero oficio de informar se perdió porque prefirieron volverse faranduleros? ¿Cómo volver su oficio nuevamente respetable y querido por la opinión pública? Dice que es para usted. Bueno, yo creo que existe, digamos, es completamente legítimo criticar a los periodistas. Y el periodismo, la libertad de información, tiene un límite interno que es la veracidad y la imparcialidad. Y esto no es solo un componente ético del periodismo, sino también es un componente jurídico del periodismo en Colombia. Es decir, yo lo que invito es que precisamente en el ánimo de fortalecer la democracia y la libertad de expresión, uno puede reclamar aquellas noticias que considera que faltan a la verdad y la imparcialidad. ¿Sí? La normatividad, la Constitución colombiana prevé el derecho de rectificación que precisamente intenta suplir, digamos, ese defecto de los periodistas. Ahora, que el periodismo, como todas las profesiones, son faranduleras, sí, y que existe, digamos, una escala de jet set de la información también, pero como audiencia, como ciudadano, yo también puedo hacer control de eso, y creo que muchas veces se desconoce que se puede hacer ese control, y si existe un periodista que está faltando a la objetividad o que está faltando, digamos, a la veracidad de la información, eso es algo que se puede reclamar directamente al medio, y si no se puede reclamar por vía judicial, y yo creo que estos son mecanismos que podemos usar precisamente para fortalecer la deliberación pública, más allá de quedarnos en el lado de la crítica, en el cual vemos a un periodista, le criticamos, pero no aportamos a que esa deliberación sea cada vez más sólida. Yo querría agregar una cosa. Primero, que no estoy del todo de acuerdo contigo. Yo pienso que en este país, sobre todo los periodistas que tienden a ser vedettes, que los hay, como en todos los países, abusan de la libertad de expresión en muchos momentos. ¿Por qué? Porque a ti la libertad de expresión no te da derecho a dañar el buen nombre de una persona impunemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un imaginario muy raro que a mí me sorprendió mucho cuando volví de España, porque yo ejercí mi periodismo en España, donde una persona, por el hecho de ser columnista, tiene derecho a decir lo que le dé la gana, de la manera que sea y en los términos que sean. Es columnista, hay que respetarle la libertad de expresión. Entonces, los límites están en la ley y por eso no se necesita una ley de prensa. Los límites están en el respeto a los derechos de esa persona o de esa institución. Tú tienes razón, la persona puede reclamar, pero eso sí que es David contra Goliat. O sea, es muy difícil conseguir que se rectifique en un medio en este país, muy difícil. Pero ¿tú no crees que de alguna manera justamente las redes sociales ofrecen la posibilidad para que muchas veces esas, digamos, voy a decir injusticias, pero no quiero que suene demasiado trascendente esa palabra, pero quiero decir
que esos temas a veces cuando un periodista es abiertamente irresponsable con una información, hoy en día las redes ofrecen la posibilidad de que eso sea más debatido que antes, digamos, antes en ese sentido se pasaba mucho más, No, más abiertamente con ese tema Estoy de que hoy. acuerdo contigo porque hay otro elemento. Como los medios están en manos de grupos privados, lo que es normal, en el medio se mueren de miedo de decirle a un periodista, usted tiene que rectificar. No, venga, yo he vivido esa situación desde el otro lado. Los periodistas son intocables. Entonces, si un periodista trabaja de acuerdo a la verdad, si un periodista no está desdibujando la verdad, no tiene por qué tenerle miedo a una rectificación. Y el que lo hace tranquilamente es porque es una persona seria y rigurosa. Pero yo también creo que las redes, estoy de acuerdo contigo, van a cambiar bastante ese panorama. Todavía no, pero son las que lo pueden cambiar. Jorge. Yo creo que es muy difícil juzgar un periodista. Vea, por ejemplo, una situación en Argentina. La libertad de expresión era la libertad de dos herederos. Podemos resumir en dos herederos la libertad de expresión de una nación. No preciso decir de qué se trata. Ahora, imagine usted un periodista de esa media. O lo que podía hacer, si no estar todo involucrado con la idea del patrón, con la idea de donar. Sean los columnistas, sean los periodistas. Entonces, los periodistas están, no digo totalmente, más mucho involucrados con la ideología de la media para la cual trabajan. Los columnistas muchas veces tienen una libertad irresponsable, como dice, porque cuando son escandalosos traen lectores y aumentan la venta de los periódicos. Entonces tienen un prestigio especial. Pero lo que pasa es que hoy el periodismo no tiene una preocupación de profundizar la interpretación de los acontecimientos. Es un periodismo muy rápido. Y también yo siento en mi país, no sé si en nosotros, una profunda falta de cultura de esos periodistas. Porque si hablan de un asunto, de una materia, no conocen la materia. Si hablan de una guerra, no saben dónde es el país de la guerra. Si hablan, todo se hace en torno de ideologías o de ideas prefixadas. Eso ya empieza a ser un poco de la cultura periodística de nuestro país. Infelizmente, yo no sé si estoy siendo injusto. Yo sé que es difícil juzgar, al mismo tiempo yo estoy juzgando, pero mi juzgamiento es una observación de la ignorancia generalizada, porque aprendieron que tienen que dar una noticia espectaculosa o un furo. El resto, la comprensión de lo que dice no interesa más. Un furo es una chiva, en Colombia se dice una chiva o una exclusiva. ¿Cómo es que es furo? En Colombia una chiva. Es una chiva. La chiva. Pero en otros países creo que tienen otros nombres. La chiva es lo que busca. Si la chiva, si es lo espectaculoso. Entonces, si no hacen si hacen ese mismo que es responsable, está bien. Yo lo que creo es, digamos, aquí meto la cucharada, creo yo que, no sé si únicamente, pero creo que las redes sociales y las nuevas tecnologías están empujando el tema de la transparencia. Y eso me parece que es importante, no solo en los medios, también en las empresas, en el sector público, en el sector gubernamental. Cada vez más hay una demanda de transparencia. Y yo creo que para el caso del periodismo esto es muy sano,
porque creo yo que la regla tiene que ser la transparencia, es decir, desde dónde hablo, digamos, si soy un periodista económico, es fundamental que se sepa si yo tengo inversiones, si soy socio de alguna empresa, es decir, de los propios medios, y yo quisiera ser optimista en el sentido de que las nuevas tecnologías y la nueva lógica de las redes sociales impulsan a la transparencia. Por supuesto que uno sabe que en las redes sociales también el anonimato es un tema muy abundante, pero cada vez veo que para los periodistas esa cosa de yo le ofrezco la información pero no le digo cómo la saqué, cada vez es más complejo. Cada vez la gente quiere saber, tú tuviste esta información, yo quiero saber cómo. ¿Pagaste por la información o no? Que fue lo que pasó, por ejemplo, en News of the World en Inglaterra, digamos. Se descubrió que esa información fue obtenida ilegalmente. Eso plantea un problema. Entonces, creo que ahí hay una dinámica. Y yo veo que los medios nuevos, vamos a llamar los alternativos, no sé cuál sería la palabra correcta, los nativos de Internet, por lo menos, intentan cada vez ser más transparentes. Y cuando se equivocan, siento yo, tienen menos miedo de rectificar. Yo quisiera ser más optimista en el sentido de ver una tendencia un poco más positiva, aunque yo sé que no es generalizado ni una tendencia que se pueda decir, bueno, que todo el mundo la practica, pero sí siento eso. Yo ahí te agregaría que hay un fenómeno interesante y es que los periódicos llevan 4 o 5 años pensando qué van a hacer, o sea, los periódicos impresos, y el fenómeno del espectador es interesante. O sea, la gente no busca al espectador para saber exactamente qué sucedió, a qué hora, cómo, porque a veces incluso se equivocan en ese tipo de detalles, pero sí busca la investigación, sí busca la reflexión. Es muy llamativo lo que ha crecido en Medellín la circulación del espectador, porque el diario local que más se lee ha perdido eso. Entonces la gente lo busca en un diario como El Espectador, que yo lo puedo leer entero un domingo. Entonces eso también es fruto de que la gente sabe que en los portales solo va a encontrar una información muy precisa, pero que en los medios impresos puede encontrar otro tipo de desarrollo de la información. No, tal vez una reflexión que ha sido histórica en el mundo de libertad de expresión y no por eso pierde vigencia, y es ¿qué entendemos por verdad? ¿Sí? Y creo que Internet lo que plantea es, o sea, se hace explícito y visible la inconformidad de muchas personas en cómo se presentan las verdades. Es decir, si yo antes no creía en cómo este medio estaba planteando la información, pues me lo guardaba para mí y mis amigos antes, pero hoy en día puedo hacerlo público y me puedo encontrar en Internet con otros que también piensan que no es una manifestación, y eso de cierta manera se convierte ya en un grupo que está alrededor del medio y frente al cual el medio va a reaccionar. ¿Sí? Yo creo que todo esto nos lleva a la agenda de pluralidad, que es una agenda que muy poco se ha tocado en Colombia y en pocos países de la región. ¿Sí? Y si yo creo que los medios están aliados al establecimiento, que los grandes periodistas es un apéndice del poder, que muchos sectores lo piensan así, hay dos alternativas. Una, pensar que esa situación va a cambiar y que algún día, digamos, voy a tener en esos periodistas una perspectiva ideal de lo que se conoce como periodistas. O dos, que es un poco la que promovemos desde la Fundación, y es promover que existan más y mejor periodismo. Es decir, no se trata de intentar domesticar a los dos de siempre, sino intentar promover que no sean 2 sino 10, ¿sí? Y creo que ahí es donde la agenda de pluralidad tendrá que ser la agenda que próximamente se tome en materia de libertad de expresión. Muy bien, no sé si alguien quisiera hacer más comentarios, no sé si Canela quiere comentar, allí hay alguien que quiere hablar, solamente, no sé si le pueden pasar un micrófono. Solo con respecto al tema de pluralidad, lo que sí se está viendo en América Latina es un surgimiento de medios en Internet que es muy interesante. Yo sí creo que ya hay cosas interesantes para ver. En el caso de Colombia hay bastantes, que a uno le puede gustar más o menos, pero La Silla Vacía, Quién y Qué, Razón Pública, es decir, que tienen cada vez entran con más fuerza.
Y en todos los países nosotros en la Fundación hemos identificado varios medios, en el caso de El Salvador, por ejemplo, El Faro, en el caso de Guatemala, Plaza Pública, que creo que hay un surgimiento allí que es interesante en función de esta pluralidad. Allí, por favor. Sí, en mi país ocurrió el 10 de octubre de 2009 un hecho que creo que es fundamental, muy importante y para que sea estudiado y analizado por todos. ¿Cuál es tu país? Mi país es la República Argentina, donde se sancionó una ley de medios. Una ley de medios que fue atacada con ferocidad justamente por los monopolios que obtenían y que manejaban el poder de medios. Una ley de medios que bajo ningún concepto habla de contenidos y sin embargo desde la divulgación mediática se hablaba de libertad de prensa, se hablaba de censura y no hay ni un artículo, ni una palabra que hable de contenidos. Miento, hay una sola cuestión que defiende los contenidos infantiles en la televisión y en las radios. Y entonces me parece que es un fenómeno muy interesante para analizar. Después de 30 años de gobiernos democráticos, los argentinos seguíamos estando bajo la ley de la dictadura militar, firmada por el genocida de Videla. Y pasaban los gobiernos, incluso un gran presidente, Raúl Alfonsín, con quien se inicia nuestra democracia, intentó llevar una ley y fueron tan fuertes esos grupos mediáticos que no pudo prosperar. Y yo digo, 2009 se sanciona una ley, y es verdad, 2009 se sanciona, pero inmediatamente esa ley es judicializada, mediante medidas cautelares es trabada por el Grupo Clarín y no pueden cumplirse, o por mejor decir, pueden cumplirse algunas cosas. Por ejemplo, en mi caso personal, hoy presidente de RTA, yo era presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos. ¿Quién era el que nombraba al presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos con 2 miembros? Directamente el Poder Ejecutivo. Venía el presidente, asumía y lo nombraba. Esa presidenta que obtuvo en una elección el 54% de los votos es la que impulsa una ley, que ahora eso no es más así. Yo sigo siendo el presidente del sistema de medios públicos, pero pertenezco a un directorio en el cual hay 7 miembros, 2 nombrados por el Poder Ejecutivo, un representante de los trabajadores, un representante de las universidades y la primera, segunda y tercera minoría política representada en el Congreso ahí presente. Entonces creo que son pasos muy importantes en esto de crecimiento democrático, en esto de crecimiento de la libertad de expresión, en esto de terminar con la concentración. Es verdad que las redes sociales ayudan muchísimo, pero sí que el que es dueño de los diarios de mayor tirada, también es dueño de las radios de mayores audiencias, también es dueño de todo el sistema de cables de televisión, del 80% de los cables de televisión, no solamente de los contenidos, sino de las redes en las cuales se transmitan. Es también dueño del fútbol, es sin duda el dueño de tu vida. Y cualquier político que quiera ser elegido por su pueblo, primero va a tener que tener algún diálogo con el dueño de estos medios, porque es imposible, todos sabemos lo que es el poder mediático. Entonces, me parece que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en el año 2009 en la República Argentina, es un ejemplo de libertad de expresión y es un ejemplo de democratización. Muy bien. Creo que nos toca terminar por cuestión de tiempo. Yo creo que el caso argentino es muy interesante, lo estábamos justamente hablando en el almuerzo, porque creo que hay muchas cosas en la ley que son más interesantes de lo que a veces se ha proyectado, pero se da en un contexto de una pelea entre el gobierno y un medio, y eso genera un ruido también que creo que vale la pena analizarlo, porque creo que muchas cosas de la ley que son interesantes se quedaron un poco enredadas en esta pelea entre el gobierno y Clarín. Bueno, nos toca. Que no estoy de acuerdo en lo que tú dices,
pero también es un tema que me parece injusto abordar la particularidad de la Argentina, donde participan televisoras de toda Iberoamérica. Pero para mí enmarcar esto en una pelea gobierno-Clarín es absolutamente injusto y es lo que el grupo monopólico, dueño de todas las comunicaciones en la República Argentina, quiso establecer. No es así. Es la sociedad democrática, debatiendo el tema de la comunicación en el siglo XXI, donde hasta la Corte Suprema de Justicia, porque el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que se expidió y que dijo, esto es constitucional, y después, por supuesto, después de 30 años de una línea, de una forma de comunicar tan concentrada y tan monopólica, el mapa mediático no lo vas a poder transformar en 15 días. Pero si analizás muchos fenómenos de la radio, de la televisión, públicas, universitarias, el cambio en la comunicación con los radios y con los canales universitarios ha sido absolutamente transformador y un fenómeno nuevo. Los nacimientos de los canales en las provincias de cada uno de nuestro lugar, un país donde estaba hiperconcentrado en Buenos Aires. Entonces, me parece que hay que abordarlo en toda su complejidad y me parece que es un enorme paso para las democracias de la Argentina y de América Latina. Por eso digo que el caso argentino es interesante porque esto da para mucho debate. Infelizmente no vamos a tener más tiempo, nos toca parar aquí, pero de todas maneras quería agradecerle a Pedro, a Jorge y a Ana Cristina por la presencia y a ustedes por acompañarnos, así que muchas gracias.